Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuestiones de la Existencia. Estamos comenzando hoy con este nuevo horario a partir de las 13 horas, de 13 a 14, quizá a veces un minutito más, unos minutitos menos, pero en fin, comenzando a partir de la tarde, ¿no? Muy buenas tardes entonces. Quienes habla Gustavo Izaguirre Laus, muy contento de estar aquí en este nuevo horario, un horario ideal para acompañar mientras estás haciendo el asado, mientras estás aprontando la mesa quizá, o muchos comenzando a cocinar y otros ya en el postre, pero en fin, muy contentos por estar aquí para hacerte compañía en este horario. Es un horario que está muy bueno para poder, mientras se hacen todas estas tareas, escuchar un poco el programa, que mientras estamos comiendo podemos pensar y meditar y reflexionar un poco más sobre la vida y sobre las cuestiones de la existencia y de la vida misma. Hoy tenemos un tema muy genial para hablar, el cual ya lo había anunciado a través de las redes sociales, y el tema es ¿qué es la fe? Muchas personas ya han dejado su punto de vista y sus opiniones a través de las redes sociales de cuestiones de la existencia, en Facebook, Instagram y Twitter, sobre todo en Facebook y Twitter, e Instagram. Las personas han comentado y han dejado su punto de vista, y vamos a estar hablando después un poco sobre todo esto. Por mientras estás acomodándote en la mesa, quizá anda pensando qué es para vos la fe. ¿Te has preguntado qué es la fe alguna vez? Sin tener un toque religioso, sino más bien filosófico. Y bueno, quien quiera tirarlo para el lado que quiera, obviamente, porque cada uno tiene su opinión y su punto de vista sobre todas las cosas. En cuestiones de la existencia siempre solemos cuestionar y preguntar sobre todo aquello que nos rodea. ¿Para qué? Para que podamos comprender más el mundo en el que vivimos. Este mundo que por lo general ya le ponemos etiqueta a todos y creemos que lo tenemos todo entendido, ¿no? Pero muchas veces, si pensamos un poquito el trasfondo de las cosas, comenzamos a ver que todo quizá no es totalmente como nosotros lo veíamos o como lo creíamos. Y aquí estamos nosotros aquí a través de Bemba FM 93.5 en esta tarde de domingo para ayudarte a pensar un poquito más sobre todas estas cosas que quizás has escuchado, que quizás has aprendido y la tomas como verdad absoluta para que la puedas cuestionar y así descartar y poder implementar cosas nuevas a tu vida, para que puedas crecer, que podamos crecer juntos a través de la luz del conocimiento. Los domingos, Cuestiones de la Existencia, un programa para reflexionar y pensar sobre la vida, por Bemba FM 93.5. Para comenzar a hablar, antes de llegar al tema de la fe, entonces me gustaría tratar un poco el tema de la alegoría de la caverna, escrita por Platón, la cual se encuentra en el libro La República. Muchos conocerán esta historia, la alegoría de la caverna, la cual es una obra literaria escrita por Platón, en la cual busca demostrar y hacernos entender muchas cosas de los puntos de vista que este filósofo antiguo tenía sobre la vida y sobre todo lo que pasa en la misma. Entonces la alegoría de la caverna se encuentra en el libro La República, y es un libro que habla mucho sobre la democracia y sobre la importancia que tenían los pensadores para el pueblo. Lo importante que aquí Platón quiere dejarnos en claro la importancia que tiene el pensador, aquella persona que piensa, que se cuestiona, que cuestiona todo lo que está pasando y que más allá de la filosofía, porque la filosofía en realidad en vez de llevarte a alguna conclusión, lo que hace es llevarte a cualquier puerto, porque solo te hace preguntar lo habido y por haber. En realidad lo que está queriendo afirmar aquí Platón es que el pensador, aquella persona que busca no simplemente desarmar todo lo que existe, sino desarmarlo para ver qué tiene, para poder saber armarlo correctamente, digamos así, es quien debería gobernar según esta alegoría, esta historia, este mito que nos plantea Platón en el libro La República. Es una alegoría, una historia que nos hace pensar
a cualquiera, ¿no? Es algo que nos hace meditar sobre si lo que estamos viviendo es correcto, si está bien o si hay algo más para desentrañar con el fin de poder vivir de la mejor manera posible, porque el conocimiento lo que te brinda es eso, que puedas vivir de manera mejor y más digna también se puede decir, ¿no? Porque por lo general pensamos que vivir dignamente es tener todo lo necesario en cuanto a lo material, pero el conocimiento o la luz, que siempre el conocimiento es comparado a la luz, porque un camino iluminado uno puede caminar con mayor seguridad y el conocimiento te hace lo mismo, hace que andes con mayor seguridad sobre la vida, porque no es lo mismo ir a un lugar donde no sabes las reglas que tiene el mismo, a saber las reglas en su totalidad y te vas a desenvolver de una manera diferente. Eso pasa con el conocimiento y la vida. Por eso es que muchos sabios han comparado al conocimiento con la luz. Y como yo he contado un par de veces, cuando uno va a un monte, por ejemplo, por la noche y no tiene luz, no tiene linterna, nada para iluminar el camino, eso se vuelve totalmente imposible de transitar, de caminar. Sin embargo, cuando uno cuenta con luz, una linterna, un foco o algo de fuego, puede ver las cosas que están y puede caminar sin tropiezo por el camino. Por eso el Señor Jesucristo muchas veces decía que es bueno aquel que camina siempre en la luz porque no tiene tropiezo, haciendo referencia a la luz del conocimiento, al aprender, en ese caso, de las cosas que él enseñaba como maestro, ¿no? Para que las personas puedan iluminar su camino y no tener miedo y así aumentar la fe que tenían también, o sea, creer en sus creencias y en todo lo que iban a desempeñar en la vida. Entonces esta alegoría busca resaltar muchas cosas, como ya dije, primero que nada el punto de vista de Platón sobre la vida y sobre cómo vemos todo lo que existe, ¿no? Todo lo existencial, todas las cosas, todas las cuestiones de la existencia misma, justo como se llama este programa. También busca enseñar algo importante sobre la política, porque el libro La República tiene que ver todo con esto, muchas cosas con esto en realidad. Habla sobre la democracia y enseña que esta, o hace alusión a que esta, o sea, la democracia conduce a la demagogia, ¿no? Dice que es porque aquellos que llegan al poder, es porque logran convencer a las masas y no siempre es que sepan gobernar. O sea, el que llega al poder no es el mejor gobernante, sino quien logra convencer a las masas de que es un buen gobernante. Y eso es lo que dice, porque en realidad el pueblo es quien elige, ¿no? Supuestamente en la democracia es el pueblo que elige y bueno, y si convence a la mayoría de las personas, entonces tiene todo ganado, sin importar si tiene experiencia como ser humano, si conoce algo sobre la vida, porque muchas veces medimos o miramos qué sabe en cuanto a la política, pero no vemos qué hay en el corazón de las personas, no nos fijamos cómo es ese tipo de persona, si tiene empatía, si es un buen hombre, y en realidad no tenemos la manera de conocerlo plenamente. Entonces creo que es por eso que Platón pensaba un poco que la democracia lleva a la demagogia, ¿no? Entonces ese es un punto, fue su punto de vista, y vamos a través de la alegoría de la caverna entonces a entender un poquito más por qué él decía esto. Nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esto obviamente no es la alegoría de la caverna de Platón, pero sí es un diálogo de la película Matrix entre Morfeo y Neo, ¿no? Y me gustó ponerlo porque habla mucho sobre... tiene una semejanza muy grande con la alegoría de la caverna.
Si bien obviamente Platón en su época no tenía los recursos para hacer una película como Matrix, por ejemplo, que explicara de manera filosófica la realidad y que nos haga cuestionar con bastante ficción, con mucha ficción, pero en sí que nos ayude a cuestionar si lo que vivimos es vida de verdad o si son meros acontecimientos que ponen en nuestras vidas y que nosotros aceptamos para no ver la realidad de nuestros días, ¿no? Es algo muy bueno que nos hace reflexionar si la vemos de una manera que nos ayuda a pensar, porque también tiene mucha ficción, como ya dije, pero de igual manera con la alegoría de Platón no le envidiamos nada al conocimiento que nos proporcionan los dos. Nos pueden proporcionar la misma manera de entender las cosas y de cuestionarnos de por qué las cosas son como son y por qué nos han dicho lo que nos han dicho, y nos hacen ver que todo el mundo tiene la posibilidad y la capacidad de reflexionar y de pensar y de buscar sus propias conclusiones ante lo que vemos. Bien, entonces voy a comenzar a relatar un poco sobre la alegoría de la caverna, y lo voy a hacer con mis propias palabras para no ser muy poético y quizá perder un poco el sentido, porque no quiero hablar en este programa tal cual y como las explicaciones que pudo haber dado Platón o que estén en el libro La República, sino que quiero que lo podamos aplicar a nuestros días también, que eso es lo importante, ¿no? Ya que vamos a hablar sobre el conocimiento, no toda época es igual y toda época tiene sus diferentes desafíos, no tenemos los mismos desafíos y problemas, y el mundo no es lo mismo que lo que era hace más de 2000 años atrás. Entonces es bueno poder aplicarlo a nuestras vidas y recordar lo que siempre hablamos en cuestiones de la existencia, que metafóricamente hablamos de que existen dos mundos. Uno es el mundo natural, el mundo normal que ya conocemos, es el mundo natural en donde nacemos. Y otro, el segundo mundo, al cual se le podría llamar segundo mundo, es el que ha creado el ser humano. Es en donde está la tecnología, los trabajos, todo lo que conocemos cuando salimos a la ciudad, por ejemplo, de nuestra casa, que vemos el horario, el tiempo, que tenemos tantas horas para llegar a tal lugar, lo que comemos, todo se ha formado como otro mundo, el cual es limitado. Es el mundo que divide en países, que pone fronteras, que pone etiquetas, nombres, que divide a la población. Ese podría decir que es el segundo mundo y es el que conocemos, y es por el segundo mundo que muchas veces nos deprimimos y nos amargamos y vivimos tristes, ¿no? Por pensar que hay limitación, por pensar que no encajamos en cierta carrera y todas estas cosas que conlleva o que conllevaría un mundo limitado, ¿no? En un lugar donde no hay, mejor, como quien dice, no hay lugar para todos. Entonces eso es lo que nos hace frustrar, siendo que el mundo real, el primer mundo, el mundo natural, tiene abundancia para todo. Están los animales, están las plantas, está la tierra, está el agua, todo lo que precisamos, y el planeta jamás se sobrepoblaría si vivimos simplemente en ese mundo natural. Sin embargo, en el mundo del comercio, de lo artificial, todo es limitado y todo tiene que ser producido en cantidades asombrosas y monstruosas, podría decirle. Entonces, podría decirse, mejor dicho. Entonces, vamos a ver un poco la alegoría de la caverna para poder comprender un poco más esto. Bueno, entonces imaginemos una montaña. En esa montaña imaginemos que hay una oquedad, hay una caverna, mejor dicho. Dicha caverna al comienzo está iluminada por la luz del sol, pero cuando más adentro vas, te das cuenta que hay menos luz y cada vez más oscuridad. A pocos metros de la entrada de la caverna hay un muro por la mitad, en el cual le daría un ser humano más o menos por la pera. Atrás de ese muro llega un poco de luz de una fogata, de una hoguera pequeña que hay. Y atrás de ese muro también podemos tener personas. Hay personas que tienen diferentes recreaciones naturales, hechos de madera, las cuales hacen sombra a través del fuego en la oscuridad de una pared que se encuentra a lo último de la caverna. Pasando ese muro y las personas, al otro lado, encontramos a seres o personas que están atadas, sentadas contra el muro sin poder mirar para atrás, para adelante, sin poder moverse porque están totalmente estacados ahí con cadenas que no se pueden quitar.
Lo único que pueden hacer estas personas es mirar para adelante, ver la oscura pared que está frente a sus ojos. Lo único que pueden apreciar es cuando estas personas que están detrás de la pared, que tienen los objetos o animales y personas recreadas, pueden ser de maderas o muñecos o como quieras, lo único que pueden ver entonces es el reflejo, o mejor dicho, la sombra que se proyecta de estos objetos, los cuales detrás tienen el fuego. Ese es el mundo que conocen, lo que se proyecta en la pared. Las sombras que pueden ver en la pared es lo único que conocen, porque no pueden salir de donde están, no pueden quitarse las cadenas y ahí permanecen estancados prácticamente. La historia entonces cuenta que un día uno de ellos miró hacia abajo y vio que las cadenas habían sido sueltas, se le habían soltado. Comprendió entonces que podía moverse con mayor libertad y que podía pararse. Al hacerlo, y mirando a su alrededor, notó la pared que estaba detrás de ellos, notó a las personas que ahí estaban, notó las figuras y también notó el fuego o la hoguera que hacía que la sombra se proyectara hacia la oscura pared. La historia sigue contando entonces que esta persona descubrió cosas que los demás no podían haber descubierto, estando en ese estado de cautividad que tenían y no podían hacer más nada que mirar simplemente lo que se proyectaba a través de las sombras de los objetos. Cuando vio la luz, esta dolió en sus ojos. Tuvo que demorar bastante tiempo para acostumbrarse, para que sus ojos puedan asimilar la luz, y con más razón cuando intentó salir de la cueva y vio todo lo que había y la luz propia del sol. Esta persona descubrió un mundo nuevo. Descubrió los animales, la naturaleza, el astro rey, o sea el sol, descubrió el cielo, las nubes y todo lo que hay en el mundo. Vio que había mucho más que simplemente esa caverna y que las cosas que las sombras proyectaban. Al descubrir esto, se puso a meditar sobre que había vivido una mentira toda su vida y que todo lo que había visto no era más que algo que lo limitaba. Al poco tiempo sintió el deseo de ir y contarle a sus compañeros lo que allí había visto y lo que había descubierto, porque sabía que estaban viviendo engañados. La historia cuenta más o menos que cuando este hombre volvió a la cueva, le costó ver en la oscuridad, porque se había acostumbrado a la luz. No podía encontrarla a sus compañeros y prácticamente andaba como a ciegas ahí dentro de la cueva. Al llegar a sus compañeros y estos notar lo que a este le costaba poder manejarse dentro de lo que era su mundo normal, comenzaron a dudar de todo lo que decía y a pensar de que ahí estaban mejor que si descubrían el mundo real. Bueno, eso más o menos así fue la alegoría de la caverna, escrito en el libro La República de Platón, ¿no? Dicha por Platón. Ahora, creo que no recuerdo bien, no la tengo aquí ahora a la alegoría, pero es como que estos compañeros, porque si analizamos esta persona que descubrió el mundo, tuvo la necesidad de volver a contarles cómo era la verdad, ¿no? Entonces nos da a entender que aquella persona que despierta, que aprende, que conoce las cosas como son, si tiene buena intención, obviamente, va a querer sacar de la situación oscura en la que los demás se encuentran. Este hombre, volviendo entonces con conocimiento nuevo a donde estaban sus semejantes, estos vieron que este hombre había sido entorpecido por el mundo real. Claro, porque este hombre había conocido la luz, entonces al entrar a la cueva totalmente oscura no podía ver absolutamente nada. Y eso es como que le jugó en contra para poder, entre comillas, convencer a sus compatriotas, camaradas o compañeros de caverna de que el mundo real era mejor, porque ellos lo vieron como entorpecido. Entonces uno a veces conoce a una persona que cuestiona, que piensa, que cree cosas diferentes, ¿no? Porque ha llegado a alguna conclusión, podría decirse un poco más elevada que simplemente pensar en qué voy a comer, qué voy a comprarme, dónde voy a vacacionar, y lo vemos como torpe,
porque decimos, este está desperdiciando la vida con cosas que no le hacen bien, no le hace bien pensar que hay algo más después de esta vida. No le hace bien pensar que hay un ser supremo. No le hace bien pensar que hay que tener buenos comportamientos. No importa, cada uno tiene que ser como es. No le hace bien esforzarse por mejorar y por superarse. No le hace bien seguir estudiando, no le hace bien seguir lo bueno, hacer las cosas que son extrañas hoy en día para la población. Entonces esto es lo que nos quiere enseñar, y aquella persona que tiene el conocimiento tiene la prioridad de ir, porque lo primero que hizo este hombre fue ir y contarle a sus semejantes el mundo real y cómo son realmente las cosas. Ahora imagínese usted ahí en el almuerzo, terminando el asado, sacando las cosas de la parrilla. Llega una persona y les dice: todo esto que vivís tenés que cuestionarlo. El mundo no es mundo, el dinero no es dinero, no da la felicidad. Te preocupás por cosas banales, hay cosas más importantes por las cuales podés emplear tu tiempo. Imagínate esto, ¿vos qué pensarías? Pensarías, ¿y este qué viene a decirme a mí las cosas? Déjame tranquilo, déjame en donde estoy tranquilo, andá y hacerlas vos si querés. No, es gracioso porque es como Platón está contando el dilema del pensador y el dilema del filósofo en sí, ¿no? Si bien los filósofos antes eran llamados como idiotas, no se les daba el prestigio que tienen hoy en día y que tuvieron después también. En sus comienzos eran llamados como idiotas, personas que se ponían a pensar y supuestamente hacían muy poco. Eso es lo que tiene malo la filosofía, es que pensás mucho pero haces muy poco, porque no llegás a una conclusión en algo. Por eso yo digo, y que es algo muy personal lo que pienso, que es bueno filosofar y cuestionarse, pero siempre tratar de buscar respuestas es mejor todavía, no simplemente preguntarse. Bueno, en sí, es por eso que Platón dice que el pensador o el filósofo es quien debería gobernar según él, ¿no? Porque es la persona que conoce las cosas como son y no como los demás piensan que son o como nos hacen creer que son. Es como una persona mucho más despierta, que tiene la capacidad de liderar, y sobre todo si esa persona es correcta, ¿no? Porque Platón se basa mucho que el gobernante tiene que ser correcto, ¿no? Que tiene que ser no solo alguien sabio, sino que alguien que procure el bien para los demás también. Y como vemos que este hombre, al liberarse de todo ese mundo horrible y oscuro en el cual estaba, volvió a buscar a sus compañeros y a contarles la verdad. Bueno, esto nos hace acordar mucho a cuando comenzó el cristianismo, por ejemplo, con el Maestro, con Jesús, cómo fue desechado por mostrarle cosas que quizás los demás no estaban viendo, que se guiaba mucho por la letra, que estaban en la Torá o las Escrituras, y no entendían el propósito de ayudar a los demás, de que no importa un día de reposo, lo más importante es ayudar a los demás. El día de reposo fue hecho para el hombre, no el día de reposo hecho para el hombre, dijo el Maestro. Entonces estas cosas molestaban, te sacaban de tu zona de comodidad. Y es lo que pasa hoy en día cuando alguien viene y nos dice, ¿no? Pero pensá bien lo que estás haciendo. ¿Es cierto eso? ¿Vale la pena trabajar tanto y dejar a tu familia sola? ¿Vale la pena desperdiciar minutos y horas en lo que estás con tus hijos por ganar, ponele 1.000 pesos más? Que se críen solos, que se críen aparte, todo eso quizás nos molesta muchas veces y es bueno pensar y reflexionar, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo cada domingo ahora a partir de las 13 horas hasta las 14 aquí por Bemba FM 93.5 en cuestiones de la existencia. Y ahora en un instante vamos a comenzar y vamos a pasar a hablar sobre la fe. ¿Qué es la fe? Estás escuchando a Gustavo Adolfo Izaguirre en Cuestiones de la Existencia por Bemba FM 93.5.
Bien, entonces vamos a hablar sobre la fe ahora y vamos a leer algunos mensajitos que nos han llegado en las redes sociales de cuestiones de la existencia. Y en el Facebook, Sebastián dice: la fe es creer sin cuestionar. Solo la tiene el hombre porque es un ser inteligente. En situaciones límites, en la mayoría de los casos, uno tiene fe en la salvación o en algún Dios. Esta es la opinión de Sebastián, que dice que consultó también con una profesora de filosofía. Muy bien, toda respuesta es válida, obviamente. Entonces la fe, según lo que dice aquí el amigo, es creer sin cuestionar. O sea, sería creer y a creer a ciegas, prácticamente, sin buscar saber si eso es verdad, según Sebastián, ¿no? Y la mayoría de las personas están, por lo que veo, están para ese lado en cuanto a la fe, ¿no? Es como que es algo que va aparte de lo que sería la razón y todas esas cosas. Paulina dice a través del Instagram de Cuestiones de la Existencia: la fe para mí es la certeza que no importa qué pase en mi vida, no importa el dolor, no importa la necesidad que estés pasando, todo va a estar bien porque Dios está contigo. Bueno, muy bien. Esa es la opinión de Paulina. Entonces también acá hablo sobre la fe en Dios, ¿no? Es una fe, otro tipo de fe también, que es la fe en un Dios, porque podemos saber que la fe también va de la mano con Dios o con alguna creencia, pero también es algo más de la vida cotidiana. También vamos a estar hablando después. Después Claudia también dice a través del Instagram: para mí es un sentimiento de despertar, un sentimiento no visible por algo o cosas visibles a la vista, o algo invisible a la vista de los ojos. Va más allá de la creencia o de las religiones. Lo sentís muy adentro, ese deseo. Lo creas en tu mente y lo ves haciéndose realidad hasta que sea concretado. Muy bien. Ya habló algo más metafísico también, ¿no? Algo más de la metafísica también. Algo que uno proyecta con la mente y se va creando. Y tenemos otro audio también acá que nos han mandado de Miguel, que también expresa su punto de vista sobre la fe. En mi caso, en mi punto de vista, la fe es creer en algo, llamarle religión, ya sea como un policía o un juez cree en la justicia. Ellos creen, tienen fe en que la justicia se va a cumplir y se va a reglamentar, así como un político tiene fe en que va a poder cambiar determinadas cosas. Fe, desde mi punto de vista, es como creer en algo. Y bueno, lo que para mí es la fe es un conjunto de creencias que me lleva a comportarme de determinada forma, que se contrasta con, por ejemplo, la ciencia. La fe y la ciencia son situaciones, o sea, son conceptos que se contraponen, pero que se unen al mismo tiempo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la situación, en la sociedad que vivimos, la ciencia tiene un avasallamiento sobre la fe, que distinto era, por ejemplo, si nos trasladamos hace 500, 600 años, donde el poder de la creencia o de determinados textos o de determinado acceso al conocimiento se daba a través más de la fe que del conocimiento científico. Hoy en día está más validado el conocimiento científico que la creencia per se. Es decir, si tú crees en algo, demuéstrame pruebas que sustenten esa creencia. Bien, entonces la fe, el tema de la fe es algo que muchos nos preguntamos, ¿no? Es algo que las personas no tenemos muy en claro por lo general. Pensamos como que la fe es algo para lo religioso simplemente. Y citando a tantos filósofos y pensadores, no puedo dejar de lado de citar a un pensador, a un
a un líder del pueblo nefita del año 400 después de Cristo, aquí en América precolombina, que escribió que la fe, esto con mis palabras, que la fe no es tener un conocimiento perfecto de todo, sino que es creer en cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Esto es muy importante porque nos da otra perspectiva de la fe. No habla simplemente de fe en Dios o creer en Dios o en el universo o en una fuerza mayor y todas estas cosas, sino que está hablando que simplemente está trayendo a tierra y explicándolo de manera simple, que la fe es creer en cosas que no se ven pero que son verdaderas o que en otras palabras existen. Entonces yo también utilicé mucho esta definición para escribirla en el libro La vida sin secretos, el capítulo que habla sobre la fe. Y si vamos a llevarlo, podemos llevarlo, mejor dicho, a lo cotidiano. La fe podemos aplicarla y se ve en toda nuestra vida, porque si la fe es hacer cosas o creer en cosas que no vemos, pero sabemos que pueden ser realizadas, uno lo puede llevar hasta lo cotidiano, como ya dije. Por ejemplo, uno se levanta de su cama, uno hace todo, se prepara para salir a la calle, por ejemplo, para ir a trabajar o estudiar. Uno no sabe qué va a pasar un minuto después, porque no sabemos, vivimos, eso es algo normal que quizá no nos ponemos a pensar, pero nadie sabe qué va a pasar siquiera en el minuto siguiente de nuestras vidas. Nadie tiene la bola de cristal, nadie es totalmente omnisciente para saber todas las cosas. No sabemos qué va a pasar siquiera en un minuto. Sin embargo, nos levantamos, nos aprontamos, sabiendo y creyendo que vamos a llegar al trabajo. Eso es fe. Creer en cosas que no vemos si vamos a llegar al trabajo, pero sabemos que es real, sabemos que puede pasar. Ahora, la fe en Dios es otra cosa. La fe en Dios es otra cosa, pero la fe se usa en lo cotidiano. Uno no puede decir que no tiene fe, porque si una persona no tiene fe, entonces pasaría en su casa sin salir de la cama por miedo a caerse, porque no tendría esperanza, no sabría que puede lograr algo que es... también va en la fe en cosas simples como esa que he descrito y también en cosas más complejas, como cuando uno sabe que alguien puede superar alguna dificultad muy grande de salud, por ejemplo. Eso es tener una fe más grande, saber que esa persona puede lograrlo. Ahora, no siempre la fe tiene que ir sin la razón o dejar de lado a la razón, porque nosotros por tener fe no precisamos no cuestionar y no pensar. Si bien a veces cuestionar mucho puede quitar la poca fe que tenemos, eso es cierto, porque vos podés levantarte para ir a tu trabajo, tener fe que vas a llegar al trabajo como todos los días, por eso te bañás, te afeitás, te vestís, tomás el desayuno y salís a la calle. Pero si empezás a cuestionar mucho y te pones a pensar, ¿y si pierdo el ómnibus? ¿Y si tengo un accidente? Porque también son posibilidades. Por eso hay que tener cuidado con tratar de usar la razón siempre, porque la razón es muy limitada para nosotros, para el ser humano, obviamente. ¿Por qué? Porque no somos omniscientes, no sabemos todas las cosas, no sabemos, como ya dije, lo que va a pasar al minuto siguiente siquiera. Entonces llenarnos de dudas, y lo que se puede decir que es usar la razón para ver lo que nos puede pasar, puede hacernos vacilar y perder mucho en la vida. No estoy diciendo con esto que uno tiene que vivir a lo loco y hacer las cosas sin pensar y decir tengo fe en que voy a ser millonario mañana, así que voy a apostar todo el dinero. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas más simples y de cosas que son buenas, de cosas que te van a hacer bien de verdad. No tengas miedo de salir, no tengas miedo de emprender, tenés fe que lo vas a lograr, no tengas miedo de hacer lo que quieras hacer en el futuro, hacelo con confianza. El miedo es algo muy opositor para nuestro progreso y nuestro beneficio como personas. Si bien el miedo muchas veces está bien tenerlo porque nos alerta de posibles problemas, también hay que dominarlo, hay que saber controlar el miedo. Y es tan importante eso porque hay muchas personas que dan terapias y clases enteras y se han escrito libros sobre cómo superar el miedo. Así que no es una pavada, como quien dice, es algo que realmente es un problema de la humanidad. ¿Y cómo se combate? Creyendo con la fe, creyendo en cosas que no vemos ahora, pero que sabemos que van a pasar o que pueden pasar. Esa es la definición correcta de la fe, ¿no? Para mí, obviamente, cada uno tiene su punto de vista y puede creer lo que quiera, obviamente.
pero no está en decir yo vivo y porque soy racional no necesito tener fe, porque sin saberlo está aplicando la fe y no estás siendo racional cuando te levantás de la cama para ir a trabajar dentro de 1 o 2 horas que no sabes qué va a pasar. Para ahí no estás haciendo nada racional, porque si no, no saldrías de tu casa. Entonces la razón es muy linda para decir yo soy un ser que piensa, soy razonable, me gusta razonar las cosas, pero no se aplica en la realidad eso. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Todo lo que hacemos es levantarnos, lavarnos los dientes, porque si no tenés fe ni siquiera te lavas los dientes porque decís, ¿para qué si se van a ensuciar cuando voy a comer? No los voy a lavar ahora, ¿para qué si...? Entonces no haríamos nada, pasaríamos en un rincón toda la vida. Entonces la fe se aplica en cada momento de nuestras vidas. Lo que es diferente, como ya dije anteriormente, es la fe en Dios, que es creer que Dios, en la manera en que creas en Él, puede ayudarnos en todo aquello que necesitemos si cumplimos los méritos necesarios. Entonces la fe es un tema existencial y no religioso, según todo lo que estamos viendo y aprendiendo sobre la misma. Personalmente pienso, deberían enseñar un poco más sobre este principio, podría decirse, ya que es algo existencial, más, ¿no? Debería hablarse más de la misma y no tenerse del lado solamente y pensando que solamente sirve para la religión y para tener esperanza en algo que es improbable o algo que no se puede comprobar, ¿no? Porque como hablamos, si pensamos en la razón, entonces uno no hace todas las cosas con razón, sabiendo lo que va a pasar, porque es parte de nuestra omnisciencia, no podemos saber las cosas que van a pasar ni siquiera al minuto, como ya hablamos. Entonces decir esto tiene menos sentido que decir que uno tiene fe, por ejemplo, porque ya vimos que esta es aplicada en todos los aspectos de la vida, desde que te levantás hasta que comenzás a realizar todas las tareas y obviamente al culminarlas también para que puedan salirte, si no te digo salirte bien, pero por lo menos que puedas comenzar a hacer las cosas. Sin fe uno sería incapaz de hacer cualquier acción, de tomar cualquier iniciativa en la vida, ¿no? Entonces, por eso se dice muchas veces que una persona cuando está con miedos, cuando no progresa por causa de estos, se dice que está con poca fe, ¿no? Y uno puede decir, vos, pero ¿qué me venís a hablar de Dios ahora si yo no soy creyente? Pero vemos que no tiene nada que ver. Una persona que no sea creyente puede cambiarla de nombre si quiere la fe, pero no puede negar que está presente en todo, porque la fe es eso, es creer en cosas que no se ven pero que son reales. Por ejemplo, uno pone fe a todo lo que nos enseñan. Yo pongo fe, obviamente, en la ciencia, en que la Tierra tiene la forma que tiene y de que orbita alrededor del Sol, de que hay estrellas a años luz y otras galaxias también. Pero simplemente pongo fe porque creo que es real, pero no lo he visto. Entonces, eso es la fe, creer en cosas que son reales, pero que no sabemos, no las vemos y no las podemos comprobar ahora. No quiere decir que en un futuro quizá no podamos, capaz la comprobemos. Así que eso es la fe. Cuando ya uno sabe algo, uno pasa el conocimiento, ya deja de ser fe. Porque al tener conocimiento pleno de lo que vamos a hacer, ya no necesitamos creer que puede pasar, sino que ya sabemos que está pasando o que va a pasar. Por eso la fe a futuro, el conocimiento a futuro es algo medio incierto, pero la fe se puede dar en el presente y en el pasado, por ejemplo, porque uno ya conoce lo que vivió, lo que está viviendo, y eso es conocimiento mismo, no es fe. Cuando uno llega al conocimiento, entonces la fe deja de existir. No digo que la fe sea necesaria más allá de que está presente en cada aspecto de nuestra vida, no estoy diciendo que sea totalmente necesaria, porque cuando uno ya a través de la fe conoce y aprende y sabe cómo son las cosas, que de hecho es algo que el ser humano no llegaría o puede ser muy difícil que llegue al pleno conocimiento, porque no nos da la vida, simplemente nosotros vivimos un corto periodo de tiempo en la eternidad y la vida del ser humano ante todo esto no es nada. Entonces, si uno llegara en el caso que uno llegara a conocer todo como es,
o a conocer ciertas cosas, entonces ya deja de ser fe, ya pasa a ser conocimiento, y la fe y el conocimiento no pueden ir de la mano. O sí pueden, mejor dicho, una puede llevar a lo otro. Por ejemplo, el tener fe puede llevarte a tener conocimiento, a aprender. ¿Por qué? Porque vos, a través de la fe, sabiendo que podés recibir conocimiento que ahora no tenés, cosas que no se ven pero que son reales, te puede llevar a adquirir conocimiento, y ese conocimiento te da una certeza, ya comenzás a saber algo, y tu fe en eso ya no está presente, porque ya lo sabes, ya no pones la confianza en algo que no ves, porque ya lo estás viendo. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso que cuando uno sabe algo, no es lo mismo que cuando uno lo cree. Cuando uno cree algo, está hablando de algo que puede ser posible. Cuando uno dice que sabe algo, por ejemplo, que alguien te diga yo vi el sol, no es lo mismo que te digan yo creo que está el sol, porque quien lo vio ya sabe que es real y sabe que existe. Sin embargo, quien cree que existe el sol simplemente está poniendo su confianza en cosas que no se ven, pero que pueden ser verdaderas. Estoy hablando obviamente del sol fuera de lo cotidiano, ¿no? En este ejemplo estoy hablando como, por ejemplo, en el ejemplo de la caverna, una persona que esté ahí, que diga, puede existir el sol, yo creo que puede existir. No es lo mismo a nosotros, a nuestra realidad, que vemos al sol cotidianamente todos los días y sabemos que existe. Más allá de que no podamos explicarlo todos los días, de qué está formado, cuál es su función real, tal vez no podamos explicarlo cada minuto, cada segundo, pero sí sabemos decir que está ahí porque lo vemos. Entonces esa es una realidad que ya no necesitas de la fe, porque ya llegaste al conocimiento. El conocimiento, entonces, como dije, nos hace diferente de simplemente creer y poner nuestra confianza en algo. Y ya voy adelantando que en el próximo programa vamos a estar hablando sobre el conocimiento. El domingo que viene entonces es el tema que posiblemente vamos a hablar sobre eso. Así que te invito a que puedas opinar en la semana a través de las redes sociales del programa Cuestiones de la Existencia. Podés hacerlo a través de Facebook, Instagram, Twitter. Podés manifestar tu idea ahí en la semana, escribir por privado, no pasa nada. Yo lo voy a leer y me va a servir para ir formando el programa también, para ir viendo los puntos de vista. Así que acordate que en la semana podés contribuir con tu idea, qué pensás sobre qué es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Va a ser el programa que viene entonces, el domingo que viene, y todo el mundo está bienvenido está invitado, mejor dicho, para que pueda opinar a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia. Buscás que está el Facebook, el Instagram también y el Twitter, podés hacerlo por ahí. También ya de paso quería recordarte que está el canal de YouTube de Cuestiones de la Existencia, para que puedas ver videos interesantes que tratan sobre temas existenciales, temas espirituales, todos los temas que quizá estés necesitando ver en este momento, y están ahí para verlos y para que los puedas compartir también. Porque creo que este tema, el conocimiento, merece un programa entero para que podamos hablar y para que se pueda tratar el tema, ya que creo que da mucho para sacar de ahí mismo. Si bien entonces ya hemos dado una pista que cuando uno comienza a conocer, comienza a aprender, a saber algo, mejor dicho, ya no necesita de la fe. Más allá que uno tenga un conocimiento pleno sobre algún tema en particular, que es difícil, en el ser humano es difícil, porque todo lo creemos por enseñanza de uno más, de otra persona, de alguien ajeno a nosotros, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no nos da la vida, no tenemos toda la vida del mundo, del planeta y lo que sea para poder comprender y conocer las cosas por experiencia propia. Entonces no nos queda más que poner fe en lo que vemos y lo que escuchamos y aprendemos. Nosotros tenemos fe de la edad que tiene el planeta, pero no tenemos cómo volver al pasado y contar los días y los años hasta el tiempo de hoy para saberlo por nosotros mismos. Entonces ahí es un caso, un ejemplo en el cual vemos que se aplica el principio de la fe. Uno cree algo que puede ser posible, pero que no lo sabemos. Algo que puede ser real, pero que no sabemos y ni sabemos si lo vamos a saber algún día. Sin embargo, uno decide creer y pensar que eso es así. Y así hay muchos ejemplos más
que no nos dan los años, no nos da la vida para poder comprobar las cosas por nosotros mismos. Entonces, creer que la fe es algo ajeno a la razón es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Como ya hablamos, uno tampoco está razonando todo el tiempo, sino que más bien lo que hace es poner fe todo el tiempo en vez de razonar, porque uno no razona todo lo que puede pasar porque te quedarías paralizado. Por ejemplo, cuando di el ejemplo de salir a la calle cuando vas a trabajar, si te pones a razonar todo lo que te puede pasar mientras vas al trabajo, entonces no irías al trabajo o irías con miedo y sería una experiencia bastante amarga. Sin embargo, uno decide creer que va a llegar al trabajo sin saber lo que va a acontecer un minuto después que uno salió a la calle. Entonces ahí vemos cómo la fe se aplica de muchas maneras y se aplica mucho más que el uso de la razón mismo, ¿no? Porque nos caracterizamos en nuestra generación y en la sociedad por ser razonables, por razonar, por meditar, por pensar, pero es algo que por lo general no lo hacemos con tanta frecuencia, y sí decidimos con más frecuencia poner nuestra confianza y creencias en cosas que no vemos pero que son verdaderas o que pueden ser verdaderas, y eso es la fe, ¿no? Entonces, para profundizar el tema de la fe y hablar de otro punto de vista sobre el mismo, porque recordemos que no se puede hablar sobre una verdad sobre lo mismo porque cada uno tiene su punto de vista distinto, más allá de que la verdad sea una siempre. La fe en Dios o en dioses o en lo que decidamos tener fe es otra cosa diferente. La fe en una religión, en Dios, es poner la confianza sobre una organización o un ser supremo que es capaz de cambiar nuestra vida y de mejorarla. Es diferente a la fe cotidiana que he descrito anteriormente. Ese tipo de fe sí no lo tiene cualquier persona y no se emplea todos los días, porque no todos creemos en Dios o dioses o en la manera en que querramos creer en Dios. No todos creemos, no todos somos creyentes o no todos creemos de la misma manera, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Porque creo que todos tenemos un Dios, ¿no? No hablo del Dios judeo-cristiano generalmente, pero siempre uno pone algo por encima de todo. Si no es Dios, estás poniendo entonces a tu vida, por ejemplo, por encima de todo, entonces tu vida viene a ser tu Dios. Todo lo que haga gira en torno a tu vida. Si no es el dinero, la plata, el trabajo, uno está haciendo todo lo que hace y todo lo que piensa en base a eso. Eso se convierte en tu Dios también, te guste o no, es así. Porque ya pones como algo supremo, algo superior, algo que dirige tu vida y prácticamente es un Dios, más allá de que te creas que sos totalmente independiente a alguna creencia. Siempre creemos en algo, en algún mito, en alguna historia, en alguna tradición. Siempre el ser humano cree en algo de diferentes maneras, pero no existe alguien que no crea, porque si no sería una persona con la mente en blanco totalmente. Pero siempre toda persona ha escuchado alguna historia, algún mito que la aplica en su vida y vive su vida en base a lo aprendido. Siempre es así. Entonces, la fe en Dios puede ser Dios dinero, Dios religión, existe y es real, y no todos la aplicamos de la misma manera. Por ejemplo, quienes creen en Dios como el Dios judeo-cristiano, por ejemplo, el Dios del cristianismo, cree que en este caso Dios tiene poder para cambiar su vida y para ayudar si esta persona hace la voluntad de Él, ¿no? Que no es la voluntad de un ser que te exija simplemente que hagas las cosas como Él quiere, sino que te dice que si lo seguís o que si le haces caso vas a tener una vida mejor. Y eso es como un negocio que uno crea, ¿no? Porque uno siempre está negociando. Uno dice, bueno, yo hago esto para tener tal cosa, yo me cuido mi salud para tener una mejor vida. Entonces eso es como un intercambio que uno hace siempre sin darse cuenta. Uno siempre está viendo qué le conviene y qué no para poder seguirlo o no. Entonces el propósito de seguir a un ser supremo, un Dios, es que te dé cosas a cambio de que vos tengas una vida mejor y que vos pones de tu parte, de tu tiempo, para que este Dios pueda perfeccionar y mejorar tu vida. Eso es el pensamiento común que se tiene de Dios, ¿no? Ahora, lo bueno sería que uno haga las cosas porque sabe que están bien simplemente y no por esperar algo a cambio. Pero siempre el ser humano tiene en mente eso de negociar, siempre está queriendo hacer negocios con todo. Pasaba en la antigüedad, cuando los antiguos ofrecían sacrificios a la naturaleza o a los dioses de la naturaleza para que éste les providencie lluvia
y los alimentos necesarios para que puedan salir adelante. Era una especie de negocio. Yo te ofrezco este sacrificio y vos me das la lluvia, ¿no? O cuando en la época del Antiguo Testamento, en la Biblia, cuando se ofrecían sacrificios de animales a Dios, ya sea para representar el sacrificio postrero que iba a ser, posteriormente, que iba a ser el Hijo de Dios, ser sacrificado con su sangre, a través de su sangre, para limpiar los pecados de la humanidad. Y se ofrecían estos animales para decir, bueno, yo ofrezco, hago la expiación a través de este animal y vos me das el perdón y la remisión de mis pecados. Entonces es como un negocio, ¿no? Uno siempre está haciendo algún tipo de negocios con lo que cree, con lo que piensa y con lo que hace. Que en parte no digo que esté mal y tampoco sé si está bien, pero lo bueno siempre sería hacer las cosas de corazón y no por esperar algo a cambio, sino simplemente porque están bien y sin ver un trasfondo en todo esto, hacerlas porque sabemos que hace bien o a nosotros o a alguien más, ¿no? Pero en sí va más o menos por este lado. Entonces la fe en Dios significa esto, que uno entrega su vida, su tiempo, sus talentos, sus pensamientos a una creencia, porque no sabe si es real, porque no lo ven a Dios, de que ese ser que existe, que es Dios, que probablemente existe para nosotros, por eso que decidimos creer, más allá de no verlo y de no comprobarlo con nuestros sentidos humanos, vamos a vivir de tal manera que vamos a ser beneficiados algún día y vamos a recibir lo que esperamos recibir dependiendo de la creencia que tengamos, ¿no? Entonces esta es la diferencia entre la fe cotidiana que hablamos al comienzo, que uno inevitablemente la aplica a cada momento de su vida cuando decide tomar una acción sin saber las consecuencias o los resultados, y otra cosa es la fe en Dios y en algo ajeno a lo que es nuestra vida y algo que decidimos creer, y no es ciegamente, ¿no? Porque uno, si bien muchos han comentado que la fe es ciega, no es algo ciego, porque uno tiene la esperanza de que va a pasar, entonces no es algo que uno desconoce totalmente. Igual la manera en que uno conoce a Dios, por ejemplo, uno si tiene fe en Dios, si bien no lo ha visto, pero sabe de qué se compone o cuáles son las características de este ser. Entonces no es algo ciego, es algo que vos recibís, una especie de creencia o conocimiento muy pequeño, muy chico, y ahí es cuando aplicás la fe para seguirlo o no. Obviamente si no lo aplicás es porque no tenés fe en eso y no empezás a hacerlo, ni siquiera vas a dar un paso adelante para hacerlo. Pero es más o menos por este lado que va todo. Estamos llegando entonces al final del programa. Muy contento por todas aquellas personas que participaron dejando sus mensajes en el correo de la semana. Muchas gracias por todos aquellos quienes dejaron su aporte sobre el tema de la fe, qué les parecía y qué pensaban sobre la misma. Gracias por abrirse a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia. Gracias a todos aquellos que escribieron a través del Facebook y de Instagram. Y quería invitarte para que vos también puedas participar durante esta semana, que puedas hacerlo a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia, buscarnos así, y que puedas dejar tu aporte, tu idea, de lo que vos pienses sobre qué es el conocimiento, todo lo que implica la palabra conocimiento, quién la posee, si alguien posee conocimiento, dónde adquirir conocimiento y todo lo que deriva de la palabra, ¿no? Conocimiento, que puedas expresarte, y voy a esperar entonces los mensajes a través de las redes sociales que ya he dicho de Cuestiones de la Existencia. Quería agradecerles a todos por estar, por hacer partícipes de este programa. Gracias a la producción de Bemba FM por transmitir este programa también en este nuevo horario. Desde acá de la ciudad de Montevideo los saludo entonces. Mi nombre es Gustavo Izaguirre Laus. Los espero el domingo que viene para un programa similar de 13 horas a 14 por Bemba FM 93.5. Desde ya, muchas gracias.